En un callejón de Madrid, bajo la luz titilante de un farol, Sofía apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El eco de las palabras de Elena aún resonaba en su mente: no es por ti, es por mí y por ella. La ciudad, vibrante y despiadada, parecía burlarse de su corazón roto. Sofía, de 25 años, había creído que su amor con Elena era eterno. Se conocieron en un festival de flamenco en Lavapiés, donde los ojos oscuros de Elena, una española con raíces coreanas, brillaron bajo las luces de colores. Elena, también de 25 años, tenía una risa que hacía que el mundo pareciera más ligero, pero ahora esa risa pertenecía a otra, Clara, una mujer de 40 años, rica, sofisticada y con un magnetismo que Sofía no podía igualar. Clara no era solo una desconocida. Era una galerista de arte famosa en Madrid, conocida por su elegancia y su habilidad para conseguir lo que quería. Cuando Elena le confesó a Sofía que Clara le ofrecía un mundo de lujo, viajes a Seúl, cenas en restaurantes exclusivos, una vida sin preocupaciones económicas, Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Pero lo que más le dolió fue la traición. Elena no solo la había dejado, sino que había mentido durante meses, tejiendo una red de secretos que Sofía ahora estaba decidida a desenredar. La historia comienza en una noche fría de octubre, con Sofía sentada en su pequeño apartamento en Malasaña. Las paredes, cubiertas de fotos Polaroid de ella y Elena, parecían burlarse de su soledad. Había encontrado un mensaje en el teléfono de Elena, olvidado en su mesa de noche: te encontraré en el hotel, mi amor. Clara. Ese mensaje fue el detonante. Sofía no iba a quedarse de brazos cruzados. Si Elena quería jugar sucio, ella también lo haría. Pero no era solo venganza lo que buscaba, era justicia, y quizás, una forma de recuperar su dignidad. Sofía tomó su chaqueta de cuero, un regalo de Elena en su primer aniversario, y salió al caos nocturno de Madrid. Las calles estaban llenas de risas, música y el aroma de tapas recién hechas. Pero para Sofía, todo era un borrón. Su mente estaba fija en un solo objetivo: exponer la verdad sobre Clara y su relación con Elena. Había oído rumores sobre Clara en los círculos artísticos de la ciudad, una mujer que coleccionaba amantes como si fueran piezas de arte, que usaba su dinero y poder para manipular a quienes caían bajo su encanto. Mientras caminaba hacia el bar donde sabía que Elena y Clara solían encontrarse, Sofía recordaba los días felices con Elena. Habían compartido sueños de viajar juntas a Corea del Sur, de abrir una pequeña cafetería con influencias coreanas en Madrid, de construir una vida juntas. Elena, con su pasión por el arte y su herencia cultural, siempre hablaba de cómo quería fusionar sus dos mundos. Pero ahora parecía que Clara le había ofrecido esa fusión en una bandeja de plata. En el bar, un lugar elegante en Chueca con luces tenues y música jazz, Sofía vio a Elena. Estaba sentada en una mesa apartada, riendo con Clara. La visión fue como un puñetazo en el estómago. Clara, con su cabello rubio perfectamente peinado y un vestido que gritaba dinero, acariciaba la mano de Elena con una familiaridad que hizo que Sofía quisiera gritar. Pero se contuvo. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, oculta tras una columna. Cada risa, cada gesto, cada mirada entre ellas era una prueba más de la traición. Sofía no sabía cómo usaría ese vídeo, pero algo en su interior le decía que era el comienzo de algo más grande. No solo quería exponer a Clara, quería entender por qué Elena, la mujer que juró amarla, había elegido este camino. ¿Era solo el dinero? ¿O había algo más profundo, algo que Sofía no había visto? Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sofía revisó las fotos y vídeos que había acumulado. Encontró más pistas, recibos de hoteles lujosos, mensajes de texto, incluso una entrada para una exposición de arte en Seúl que Clara había comprado para Elena. Cada descubrimiento era un corte más profundo, pero también avivaba su determinación. No iba a dejar que esta historia terminara con ella como la víctima. Decidió contactar a una amiga, Marta,
una periodista independiente que trabajaba en un medio digital progresista. Marta, de 30 años, era conocida por sus artículos sobre temas sociales y su valentía para exponer verdades incómodas. Cuando Sofía le contó todo, Marta no dudó: esto no es solo tu historia, Sofía. Clara ha hecho esto antes. Hay rumores de otras chicas a las que ha usado y descartado. Vamos a exponerla, pero tenemos que ser inteligentes. Juntas comenzaron a planear. Marta le sugirió rastrear a otras posibles víctimas de Clara, mujeres que, como Elena, habían caído bajo su hechizo. Sofía, aunque dolida, sintió un destello de esperanza. No estaba sola en esto. Y mientras el dolor de la traición aún ardía, también lo hacía su deseo de justicia. La noche terminó con Sofía mirando por la ventana, el horizonte de Madrid brillando bajo la luna. Sabía que el camino que había elegido sería difícil. Exponer a Clara significaba exponer también su propia vulnerabilidad, su amor roto. Pero estaba lista. Por ella, por Elena, y por todas las que habían sido silenciadas por el poder y el dinero. El amanecer en Madrid traía un aire fresco que contrastaba con el calor de la rabia que aún quemaba en el pecho de Sofía. Había pasado la noche en vela, revisando cada detalle de los mensajes y fotos que había recopilado. Cada palabra de Clara a Elena era como una daga, pero también un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Marta llegó a su apartamento a las 8 de la mañana, con un café en la mano y un cuaderno lleno de notas. He investigado un poco, dijo sentándose en el sofá desordenado de Sofía. Clara no es solo una galerista. Tiene conexiones en el mundo del arte que llegan hasta Asia. Y no es la primera vez que se rumorea que usa su influencia para manipular relaciones. Marta explicó que había encontrado foros en línea donde otras mujeres, anónimas, hablaban de experiencias similares con Clara. Historias de promesas de lujo, viajes y oportunidades que terminaban en abandono cuando Clara se aburría. Sofía escuchaba con el corazón dividido entre la furia y la tristeza. Recordó cómo Elena había cambiado en los últimos meses, más distante, siempre con excusas para no pasar tiempo juntas, siempre hablando de una amiga del trabajo. Ahora todo tenía sentido. Pero lo que más le dolía era pensar que Elena, con su risa brillante y su amor por el arte, había caído en la trampa de Clara. ¿Era víctima o cómplice? Marta propuso un plan: contactar a una de las mujeres que había compartido su historia en un foro. Se hacía llamar Luz, una joven de 27 años de Barcelona que afirmaba haber tenido una relación con Clara 2 años atrás. Luz había escrito sobre cómo Clara la había seducido con promesas de una carrera en el arte, solo para dejarla cuando una nueva musa apareció. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que le esperaba a Elena? Enviar un mensaje a Luz fue el primer paso. Sofía escribió con cuidado, explicando su situación y su deseo de exponer a Clara. La respuesta llegó horas después, breve pero directa: estoy dispuesta a hablar, pero no en público. Reúnete conmigo en Barcelona este fin de semana. Sofía y Marta intercambiaron una mirada. Era un riesgo, pero también una oportunidad. El tren a Barcelona fue un viaje lleno de reflexión para Sofía. Mientras miraba por la ventana los paisajes que pasaban, recordaba los días en que Elena y ella planeaban su futuro. Habían hablado de visitar Busan, la ciudad natal de los abuelos de Elena, y de aprender a cocinar tteokbokki juntas. Ahora, esos sueños parecían tan lejanos como las colinas que se desvanecían en el horizonte. En Barcelona, Luz las recibió en un café pequeño cerca de la Sagrada Familia. Era una mujer de piel olivácea, con ojos cansados pero decididos. Contó su historia, cómo Clara la había deslumbrado con invitaciones a exposiciones exclusivas y promesas de contactos en Seúl, solo para desaparecer cuando Luz empezó a exigir más compromiso. Me hizo sentir que yo no era suficiente, confesó Luz con la voz quebrada. Pero después supe que no era la única. Hay más, Sofía. Muchas más.
Luz compartió nombres, fechas y correos electrónicos que había guardado como prueba. Una de las mujeres mencionadas era una artista coreana, Min-hee, que había trabajado con Clara en una exposición en Madrid. Sofía sintió un escalofrío. ¿Había Elena conocido a Min-hee? ¿Era parte de este patrón? De vuelta en Madrid, Sofía y Marta comenzaron a conectar los puntos. Min-hee, de 29 años, vivía ahora en Seúl, pero seguía activa en redes sociales. Sus publicaciones recientes mostraban una vida modesta, lejos del lujo que Clara prometía. Sofía decidió escribirle aunque temía la respuesta. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en Elena. ¿Sabía ella en qué se estaba metiendo? Una noche, mientras revisaba las redes de Elena, Sofía vio una foto nueva, Elena y Clara en un evento de arte sonriendo con copas de champán en la mano. La furia volvió a encenderse. Pero esta vez, no estaba sola. Marta, Luz y ahora posiblemente Min-hee eran sus aliadas. El plan estaba tomando forma, reunir suficiente evidencia para exponer a Clara en un artículo que Marta publicaría. Pero primero Sofía necesitaba enfrentarse a Elena. Decidió enviarle un mensaje: necesito hablar contigo. Es importante. La respuesta tardó pero llegó: está bien. Mañana en nuestro café. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Mañana, en el lugar donde todo había comenzado, enfrentaría a la mujer que aún amaba, pero que ya no reconocía. El café en Lavapiés olía a recuerdos, a tardes riendo con Elena, a promesas susurradas sobre tazas de café humeante. Sofía llegó temprano, eligiendo la mesa del rincón donde solían sentarse. Cuando Elena entró con su cabello negro brillando bajo la luz tenue, Sofía sintió que el tiempo se detenía. Pero Elena no estaba sola. Clara estaba a su lado con esa sonrisa confiada que Sofía había aprendido a odiar. Pensé que sería mejor venir juntas, dijo Elena, evitando los ojos de Sofía. La tensión en el aire era palpable como el preludio de una tormenta. Sofía respiró hondo y se obligó a mantener la calma. No esperaba esto, dijo Sofía, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Pero ya que estás aquí, Clara, hablemos claro, ¿cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas mujeres has usado antes de pasar a la siguiente? Clara alzó una ceja, pero no respondió. Elena, en cambio, pareció incómoda, jugueteando con el borde de su bufanda. Sofía continuó sin dejar que el silencio la detuviera. Sé de Luz. Sé de Min-hee. Y sé que no soy la primera a la que le rompes el corazón por tu jueguito de poder. Elena la miró sorprendida, pero Clara solo soltó una risa fría. ¿Crees que puedes asustarme con rumores, pequeña? Esto es Madrid. Aquí todos tienen secretos. La confrontación no fue como Sofía esperaba. Elena apenas habló, dejando que Clara llevara la conversación. Pero sus ojos, esos ojos que Sofía había amado, estaban llenos de algo nuevo, duda. Cuando Clara se excusó para atender una llamada, Sofía aprovechó el momento. Elena, ¿esto es lo que quieres, ser una más en su colección? Elena bajó la mirada. No lo entiendes, Sofía. Ella me ofrece cosas que tú no puedes. Un futuro en el arte, conexiones en Corea no es solo dinero. Sofía sintió que las palabras le quemaban, pero también vio la grieta en la armadura de Elena. No estaba tan segura como quería parecer. De vuelta en su apartamento, Sofía recibió un mensaje de Min-hee. La artista coreana confirmó los peores temores de Sofía. Clara la había seducido con promesas similares, solo para abandonarla tras usar sus contactos en Seúl. Min-hee estaba dispuesta a ayudar, pero solo si podían proteger su identidad. No quiero que mi carrera se arruine, escribió. Marta y Sofía pasaron los siguientes días recopilando más pruebas.
Encontraron correos electrónicos, contratos sospechosos y hasta un testimonio de una asistente de Clara que había renunciado tras presenciar sus tácticas. Cada pieza encajaba en un rompecabezas más grande. Clara no solo manipulaba emocionalmente, sino que también usaba su galería como fachada para negocios turbios. Sofía comenzó a notar cambios en sí misma. La ira inicial se transformaba en una determinación fría y calculada. Ya no se trataba solo de Elena o de su propio dolor, era una lucha por todas las mujeres que Clara había herido. Pero también había momentos de debilidad. Una noche, mientras escuchaba una canción coreana que Elena le había mostrado, Sofía lloró. Extrañaba a la Elena de antes, la que soñaba con un futuro juntas, no la que ahora vivía en un mundo de lujos vacíos. Marta, siempre práctica, le dio un ultimátum: tenemos suficiente para un artículo, pero necesitamos algo grande, algo que haga que Clara no pueda escapar. Sofía sabía lo que eso significaba: infiltrarse en el próximo evento de Clara, una gala de arte en un hotel de lujo en Madrid. Allí Clara presentaría una exposición con artistas emergentes, incluyendo a Elena. Sofía no estaba segura de estar lista para ver a Elena en el centro del mundo de Clara, pero no había vuelta atrás. Con la ayuda de Luz, que tenía contactos en el mundo del arte, consiguieron invitaciones falsas para la gala. El plan era simple: grabar, observar y, si era posible, confrontar a Clara frente a sus propios aliados. La noche de la gala, Sofía se miró al espejo. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante que contrastaba con los atuendos extravagantes que esperaba ver. Mientras se preparaba, recibió un mensaje inesperado de Elena: no sé si estoy haciendo lo correcto. Hablamos después de la gala. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Era una señal de arrepentimiento? ¿O solo otra manipulación? No había tiempo para dudar. La gala estaba a punto de comenzar y con ella, la oportunidad de cambiarlo todo. El Hotel Gran Vía brillaba como un palacio bajo las luces de Madrid. La gala de Clara era un espectáculo de opulencia: candelabros de cristal, camareros con bandejas de champán y artistas de todo el mundo admirando las obras expuestas. Sofía, con su invitación falsa en la mano, sintió que el corazón le latía con fuerza mientras cruzaba la entrada. Marta estaba a su lado, disfrazada de crítica de arte con un traje impecable. Luz, por su parte, se movía entre la multitud, grabando discretamente con un dispositivo oculto. El plan era claro: compilar pruebas de las conexiones dudosas de Clara y, si era posible, exponerla en público. Pero cuando Sofía vio a Elena en el centro del salón, luciendo un vestido rojo que resaltaba su belleza, todo el plan pareció tambalearse. Elena estaba rodeada de admiradores, con Clara a su lado, presentándola como la nueva estrella de su galería. Sofía sintió una punzada de celos, pero también de orgullo. Elena siempre había soñado con esto: ser reconocida por su arte. Pero, ¿a qué costo? Sofía se acercó fingiendo admirar una pintura cercana, y escuchó a Clara hablar con un coleccionista coreano. Elena es mi musa, decía Clara, con un tono que sonaba más posesivo que amoroso. Luz se acercó a Sofía y le susurró: encontré algo. En la oficina de Clara, en el segundo piso, hay documentos. Creo que son contratos falsos. Sofía asintió aunque su mirada seguía fija en Elena. Decidió arriesgarse. Mientras Clara estaba ocupada, se acercó a Elena y le tocó el brazo. Necesito hablar contigo. Ahora. Elena dudó, pero la urgencia en los ojos de Sofía la convenció. Se escabulleron a un rincón tranquilo del hotel. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Elena, nerviosa. Sofía no se anduvo con rodeos. Sé todo, Elena. Sobre Clara, sobre las otras mujeres, sobre cómo usa su poder. ¿De verdad quieres ser parte de esto? Elena se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. No es tan simple, Sofía. Ella me dio una oportunidad que nunca tendría contigo.
Pero no estoy segura de quién soy con ella. Por primera vez, Sofía vio a la Elena vulnerable que había amado. Quería abrazarla, pero el dolor aún era demasiado fuerte. Antes de que pudieran seguir hablando, Clara apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Interrumpo algo», dijo con un tono que destilaba veneno. Sofía no se dejó intimidar. «Solo le estoy recordando a Elena quién es realmente». Clara rió, pero había un destello de nerviosismo en su mirada. Sofía y Marta aprovecharon la distracción para subir al segundo piso. Con la ayuda de Luz, lograron entrar en la oficina de Clara. Allí encontraron lo que esperaban: contratos con cláusulas abusivas, transferencias bancarias sospechosas y correos que confirmaban que Clara había estado manipulando a artistas emergentes, incluidas Elena y Minji, para su propio beneficio. Mientras copiaban los documentos, Sofía recibió un mensaje de Luz: «Clara está sospechando. Bajen ya». Corrieron escaleras abajo con el corazón en la garganta. En el salón principal, la gala seguía su curso, pero Clara ahora las observaba desde la distancia. Sofía sabía que el tiempo se agotaba. Decidieron actuar. Marta, con su experiencia periodística, comenzó a hablar con otros invitados, dejando caer insinuaciones sobre los negocios turbios de Clara. Sofía, por su parte, se acercó al escenario donde Elena estaba a punto de presentar su obra. Cuando Elena tomó el micrófono, sus ojos se encontraron con los de Sofía. Por un momento pareció que iba a decir algo diferente. Pero entonces Clara se acercó tomándola del brazo, y Elena continuó con su discurso preparado. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero también sabía que tenían las pruebas. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Marta comenzó a redactar el artículo. Sofía, exhausta, revisó las fotos de la gala. En una de ellas, Elena miraba a la cámara con una tristeza que no podía ocultar. Antes de dormir, Sofía recibió otro mensaje de Elena: «Lo siento. No sé cómo arreglar esto». Sofía no respondió. Pero mientras cerraba los ojos, supo que la gala no era el final. Era solo el comienzo de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. La publicación del artículo de Marta fue como una bomba en el mundo del arte de Madrid. Titulado «El precio del talento: cómo una galerista manipula a artistas emergentes», el texto exponía las tácticas de Clara con pruebas irrefutables: correos, contratos y testimonios de Luz, Minji y otras mujeres. Aunque Elena no fue nombrada directamente, los rumores comenzaron a circular. Sofía esperaba sentir alivio, pero en cambio sintió un vacío. El artículo había sacudido la vida de Clara, pero también la de Elena. Las redes sociales estaban llenas de especulaciones, y Sofía no podía evitar leer los comentarios que mencionaban a la musa coreana de Clara. Cada palabra era un recordatorio de su amor perdido. Una mañana, mientras tomaba café en su balcón, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Elena. «Necesito verte». No por teléfono. En persona. Había algo en su voz, una urgencia que Sofía no pudo ignorar. Acordaron encontrarse en el Parque del Retiro, un lugar que habían visitado juntas en sus días más felices. El parque estaba lleno de familias y turistas, pero para Sofía, solo existía Elena. Cuando la vio caminando con un abrigo sencillo y el cabello suelto, sintió que el tiempo retrocedía. Pero las ojeras bajo los ojos de Elena contaban una historia diferente. «Leí el artículo», dijo Elena, sentándose en un banco. «Y tienes razón. Clara no es quien pensé». Elena confesó que había roto con Clara tras la gala. La presión de los rumores y la verdad sobre las manipulaciones de Clara la habían hecho colapsar. «Pensé que ella me daría todo lo que soñaba», dijo con la voz rota. «Pero solo me usó. Y te perdí a ti en el proceso». Sofía quería odiarla, pero no podía.
En cambio, le tomó la mano. No se trata de mí, Elena. Se trata de quién eres tú. ¿Quieres seguir siendo la marioneta de alguien como Clara? Elena lloró y por un momento volvieron a ser solo ellas dos, sin el peso del mundo. Pero la reconciliación no era tan simple. Sofía sabía que la confianza rota no se repara en un día. Decidieron darse tiempo, pero con una promesa: Elena trabajaría en sí misma, en su arte, sin depender de nadie. Sofía, por su parte, se dio cuenta de que su lucha no había sido solo por Elena, sino por su propia fuerza. Mientras tanto, Clara enfrentaba las consecuencias. La galería perdió patrocinadores, y varias artistas se retiraron de sus proyectos. Marta recibió amenazas legales, pero su medio estaba preparado para defenderse. Sofía, aunque no estaba en el centro de la tormenta, sabía que había jugado un papel clave. Una noche, mientras revisaba sus fotos antiguas con Elena, Sofía encontró una carta que Elena le había escrito en su primer mes juntas. Hablaba de sueños, de amor, de un futuro juntas. Sofía sonrió, pero no lloró. Guardó la carta y decidió que era hora de mirar hacia adelante. El artículo había cambiado todo, pero también le había dado a Sofía una nueva perspectiva. Había aprendido a luchar por la verdad, a no dejar que el dolor la definiera. Y aunque el futuro con Elena era incierto, sabía que estaba lista para escribir su propia historia, con o sin ella. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. Madrid, con su ritmo incansable, parecía reflejar su propia lucha interna. Había días en los que se sentía poderosa, como si exponer a Clara hubiera sido su gran victoria. Otros días el vacío de la ausencia de Elena era insoportable. Elena, por su parte, había comenzado a trabajar en un pequeño estudio de arte en Lavapiés. Se había alejado de los círculos de lujo y se enfocaba en proyectos independientes, muchos de ellos inspirados en su herencia coreana. Sofía la seguía en redes sociales, incapaz de cortar del todo el lazo. Las publicaciones de Elena mostraban pinturas vibrantes, llenas de colores y emociones que recordaban a la Elena que Sofía había conocido. Una tarde, Marta invitó a Sofía a un evento en Chueca, una exposición organizada por artistas locales. Sofía dudó, pero algo en su interior le dijo que debía ir. Cuando llegó, vio a Elena en un rincón, explicando una de sus obras a un grupo de personas. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Elena se acercó con una sonrisa tímida. No esperaba verte aquí, dijo. Sofía, nerviosa, respondió, quería ver qué estás haciendo ahora. Hablaron durante horas, recordando viejos tiempos, pero también reconociendo el dolor que habían causado. Elena admitió que aún estaba sanando, pero que quería recuperar la confianza de Sofía. Sofía no estaba segura de estar lista para volver a abrir su corazón. Pero algo había cambiado, Elena ya no era la sombra de Clara. Era una mujer que luchaba por sí misma, por su arte, por su identidad. Y eso, para Sofía, era suficiente para empezar a reconstruir algo, aunque fuera solo una amistad. Mientras tanto, Clara intentaba salvar su reputación, pero el daño estaba hecho. Los medios seguían publicando historias sobre ella, y su galería estaba al borde de la quiebra. Sofía, aunque no celebraba su caída, sentía que la justicia había llegado. Una noche, mientras caminaba por las calles de Madrid, Sofía pensó en todo lo que había aprendido. Había perdido un amor, pero había ganado fuerza, amigas como Marta y Luz, y una nueva comprensión de sí misma. Decidió escribir un blog contando su historia sin nombrar a Elena, pero destacando la importancia de alzar la voz contra la manipulación. El blog se volvió viral en los círculos LGBT de Madrid, y Sofía comenzó a recibir mensajes de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era la de muchas que habían sido silenciadas por el poder y el dinero. Elena, al leer el blog, le escribió una carta.
No era una disculpa, sino una reflexión. Hablaba de cómo había encontrado su voz a través del arte, de cómo estaba aprendiendo a amarse a sí misma. Terminaba con una frase que hizo que Sofía sonriera: quizás algún día podamos pintar un nuevo comienzo juntas. Sofía guardó la carta junto a la anterior. No sabía si ese nuevo comienzo era posible, pero por primera vez en meses sintió esperanza. Madrid, con sus luces y sus sombras, le había enseñado que el amor, como la ciudad, era un lienzo lleno de posibilidades. Un año después, Madrid parecía un lugar diferente para Sofía. Las heridas habían comenzado a sanar, aunque las cicatrices seguían allí, como un mapa de su viaje. Había encontrado un nuevo propósito: trabajar con Marta en una organización que apoyaba a artistas emergentes, especialmente mujeres de la comunidad LGBT, para que no cayeran en manos de personas como Clara. Elena, por su parte, había ganado reconocimiento por su arte. Sus exposiciones, aunque modestas, eran auténticas, llenas de la pasión que Sofía siempre había admirado. Habían comenzado a hablar con más frecuencia, no como amantes, sino como dos personas que se entendían profundamente. Cada conversación era un paso hacia la sanación, un recordatorio de que el amor, aunque roto, podía transformarse en algo nuevo. Una noche, durante un festival en Lavapiés, Sofía y Elena se encontraron frente a un escenario de flamenco, el mismo lugar donde se habían conocido años atrás. La música llenaba el aire, y las luces de colores bailaban sobre sus rostros. ¿Bailamos?, preguntó Elena, con una sonrisa que recordaba a los viejos tiempos. Sofía dudó, pero tomó su mano. Bailaron, riendo y tropezando, como si el tiempo no hubiera pasado. No era un final feliz de cuento, pero era real. Era suyo. Y en ese momento Sofía supo que, aunque el camino había sido doloroso, había valido la pena. El artículo de Marta había cambiado vidas, no solo la de Sofía. Clara, aunque aún intentaba mantenerse a flote, ya no tenía el poder de antes. Las mujeres que habían sido sus víctimas ahora alzaban la voz, y Sofía se sentía parte de ese cambio. Mientras el festival llegaba a su fin, Sofía miró a Elena. No sabía si volverían a ser pareja, pero sabía que habían encontrado algo más valioso: respeto mutuo, crecimiento y la libertad de ser quienes realmente eran. Madrid, con su caos y su belleza, había sido el escenario de su historia. Y aunque el futuro era incierto, Sofía sabía que estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto y la fuerza que solo el dolor y la verdad podían forjar.